Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Atención, queridos oyentes, queridos amigos, Back in Black, para comenzar con mucho ánimo esta mañana. Échele. La favorita de mí. Muy buen día, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Cómo están en esa mañana fría en la capital de los ecuatorianos? Muy fría, pero vamos a echarle calor, vamos a echarle ánimo, vamos a echarle ganas. Nos pueden seguir ustedes, recuerden, por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado, la chica de los motes, la más escurridiza, ¿Qué bestia se mata? la muchacha que nos ayuda a presentar con mucho carisma y mucho ánimo las mañanas 7F Ecuador por más democracia. Chica de los motes, Carlita, mi coronel, ¿cómo está? Buen día. Calentando las mañanas, mi querido Andresito Durán. Bienvenidas y bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia este jueves 11 de marzo del 2021. Estamos a un mes de tener un nuevo futuro en el Ecuador, de decidir, a un mes exactamente de ir nuevamente a las urnas. Gracias a quienes nos acompañan ya un mes, ¿no? en www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero, y gracias también a quienes nos siguen en todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y también en nuestras redes sociales personales. Un abrazo enorme para ustedes. ¿Me permite, siga, por favor, Morocha, por favor, Cuente. enviar un saludo? Ayúdeme, Javi, si puede ahí meterle algún efecto especial. Quiero aprovechar este espacio y disculpen el abuso para enviar un saludo muy fuerte a mi padre, Marco Durán, quien está de cumpleaños del día de hoy. ¡Que viva cumpleañero! Y todos los cumpleañeros del día de hoy, un abrazo enorme para ustedes. Padre querido, padre amado, recuerda que todo este trayecto que hemos vivido, que sirva como un aprendizaje para nunca dar nuestro brazo a torcer y seguir en este sendero de cambio y transformación. Eres ejemplo vivo de esa transformación y ese cambio, y una referencia especial para toda la familia. Te adoro, Padre mío, Padre amado, cuídate mucho, éxitos y felicidades en esta nueva primavera. Feliz cumpleaños entonces al papá del Andresito Durán, al señor Durán, y también obviamente a todos los cumpleañeros del día de hoy de este mes. Estamos de varios cumpleaños de este mes entonces, Sí, Andresito. ¿sabes Mi qué? mami cumpleaños del domingo, mi hijo cumpleaños del mira, 26, así que estamos a listar ahí las pistas de cumpleaños. ¿Cuál es tu por favor. otro apellido? Recuérdame. Serrano. Doña Serrano. Doña Serrano, Muchas le dices felicidades. doña y viene y te da con el zapato en la cabeza. Ya está. Disculpe entonces, mamá de escurridiza. Fabi. Pero feliz cumpleaños al papá del Andresito Durán y a todos ustedes que hoy están celebrando Gracias, un año más de gracias, vida, Carlita. que además están con nosotros. Hay que celebrar, yo creo que no solamente la persona que cumple años del día de hoy, sino toda la familia que puede tener la dicha de tener a sus seres queridos junto a ellos y junto a nosotros día a día. Así que bueno, iniciamos aquí 7F Ecuador por más democracia, y como siempre vamos a iniciar con el segmento de nuestros queridos plumíferos, con nuestros queridos amigos, los plumíferos de Mi Pluma lo eligió. Vaya Javi, vaya Javi. ¡7F! Ecuador por más democracia. Mi Pluma lo eligió. Volvemos entonces a estudio, a su programa solo suyo y nada más que suyo. Así que pila, por favor. ¿Qué nos dicen los chicos de Mi Pluma lo eligió? Estos amigos plumíferos. Este domingo nuestros queridos
Javier el Pollo Ojeda y Patricio el Pato, ya dije bien, Peralta, Patito Peralta. regresaron con el programa Mi Pluma lo eligió y conversaron con Virgilio Hernández sobre su última participación como candidato a Segura Así dice, Él. así Es la dice. última, Así la dice. cereza del pastel y se acaba. Veamos entonces qué nos tienen preparado nuestros amigos. Después de esta elección, no es mi interés volver a participar en un proceso de elecciones. No, Sería tu última candidatura. esta es, yo lo he dicho así, esta es mi última candidatura. Yo creo que ahora, si algo hemos demostrado nosotros, es que hay jóvenes, muchos jóvenes, que pueden asumir con seguridad mejor que lo que nosotros hemos realizado estas responsabilidades, y por lo tanto me he comprometido además con mi hijo, que esta es también mi última elección, mi última participación. No quiero decir que me voy a retirar de todo lo que significa la política, pensada como un servicio. No, seguiré haciendo, pero quiero hacer otras cosas, quiero meterme mucho más en lo que es la formación de la militancia, pero que al mismo tiempo tenga alto nivel en lo que es investigación, publicaciones. Quiero hacer otro tipo de cosas en la militancia, pero ya no quiero seguir participando, entre otras cosas, porque estoy absolutamente convencido de la necesidad de renovación de la política y de los políticos en el país. Y creo que en nuestro espacio, en nuestro movimiento, y espero que no solo en nuestro movimiento, sino en esta, digamos, como un embrión de frente progresista que se ha conformado, pues que se conformó para la primera vuelta, que fue la Unión por la Esperanza, que es la Unión por la Esperanza, y que yo espero que ahora se amplíe, que efectivamente podamos tener un frente de todas las expresiones del progresismo aquí en el país. Yo creo que hay muchísimos jóvenes, y no solo jóvenes, sino también personas que antes no habían incursionado en la política y que ahora lo hacen. Casi le da un calambre a la Carla, casi. Me acababa la batería. ¿Vos te acuerdas de ese protagonista de esa película de Mel Gibson que se llamaba Casi? ¿No? Casi, no me acuerdo. ¿No recuerdas? No. Casi le vamos a decir a la Voy a Carlita. ver primero quién. Ya le voy a pasar después Ya, un dale. meme para que se dé cuenta de qué o a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, Así pasa cuando nos olvidamos las cosas. así estamos el día de hoy. Ya lo escucharon a Virgilio Hernández, es su última participación, está convencido de que la política necesita un recambio generacional, asegura él. Nuevas caras. Los niveles de tallos han cambiado en estos últimos años, las consignas, los marcos de interpretación, los deseos. Ha cambiado todo, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Va evolucionando todo, va O cambiando todo. involucionando también. También en algunos casos va entrando también en la escena política otras herramientas de comunicación, que justamente lo hablaremos del día de hoy con nuestra invitada. Oye, viendo cómo se meten ahí los políticos tradicionales. Ujú. Vamos a hablarlo ahora con una experta en el tema. Oye, yo sigo consternado por la entrevista del día de ayer. Les comento que ayer me jaló las orejas la Carla y tiene toda la razón. Olvidé de citar un elemento de convicción que puso sobre la opinión pública, sobre una entrevista que realizamos el doctor Jaime Torres, él es psiquiatra, psicólogo social, y nos ayudó a interpretar un poco lo que ha sido este gobierno nacional estos últimos años, y planteó una tesis inédita, y creo que vamos nosotros a tener la facilidad de plasmar una primicia y una premisa también muy importante. La de la sociopatía institucional que se ha fomentado estos últimos años. Él habla de que los ecuatorianos estamos en un completo abandono y en un absoluto deterioro de nuestras vidas debido a las políticas impulsadas por el régimen. Frente a esto, y tomando en cuenta la salud mental y la estabilidad emocional de cada uno de nosotros, invitarles a darles un mensaje de aliento. No olviden que frente a cualquier circunstancia no están solos. Hay que tratar de ponerle ahínco, ganas, ñeque, para tratar de manejar cualquier tipo de situación que se nos presente. Eloy Alfaro solía decir, Carlita, que es algo que a mí me ha interpelado muchísimo: no hay que abatirse por nada. A pesar de que el mundo se venga encima, uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Así que ánimos, vamos a meterle mucho calor, mucho amor, mucho cariño a las cosas que hacemos, y van a ver que el futuro va a ser
meteórico y prometedor. Un abrazo a todas las personas que la están pasando lamentablemente mal. No lo vean así, véanlo como una oportunidad para crecer. A pesar de que el viento sea muy adverso, no estamos solos. A no perder entonces la esperanza. Y ya que estamos en rectificaciones, voy a rectificar también el día de ayer. Perdón, Javi, hay que decirlo, nuestros oyentes están pendientes ahí de la mínima, oiga, pero hay que decirlo y está bien. El día de ayer yo me refería al señor Omar Maluk como estadista, y si bien no está mal dicho, se utiliza estadístico para hablar justamente de las encuestas y de lo que estábamos hablando el tema de ayer. Así Tiene que doble acepción, ¿no? Así es, así está rectificado. Pero no se olviden entonces aquí también con este punto y con ese mensaje del Andresito Durán de no perderse los programas de Mi Pluma lo eligió por el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones todos los domingos a las 19 horas. La próxima semana tendremos novedades porque segurísimo este domingo estará súper divertido. Nos vamos entonces ya con nuestro segmento. ¿Qué dice Larry el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces. Me dice que comience yo no quiero comenzar. Porque, por el tweet, dices tú. Porque me toca a mí. Estos temas álgidos, dice. Estos temas álgidos. Porque usted es el periodista de esos duros. ¿El serio? Sí, no, a uno de los que le vamos Usted sabe que yo no soy serio. Sí, después de que cierre el micrófono, no. Le vamos a proponer para que sea también moderador del debate del CNE. Mire usted. Qué honor. Le están proponiendo sería. También a Alexis Moncayo, por ahí vi en las redes sociales también al señor Fabricio Vela. Yo le voy a postular al señor Andrés Durán para ver ahí cómo. Gracias por ese voto de confianza, mi estimada compañera y amiga. Yo le doy mi confidente, la persona a la que más buleo, pero con todo el cariño y el amor del mundo. Mutuamente. Por ahí anda el banderillero, que está lesionado el día de hoy. Dice que ya no puede dar besos. Siempre y cuando, por favor, escogen a Andrés Durán para ser el moderador del debate, por favor, nunca le apaguen el micrófono. Mientras esté prendido el micrófono, todo bien. Ya. Vamos entonces con esta información del portal Ruta Crítica, que dice lo siguiente. ¿A quién más invitó Lenin a vacunarse? Recordemos lo que nos dijo el candidato a la presidencia hoy por hoy, Guillermo Lasso. Poco a poco irán saliendo los nombres de los amigos del peor presidente de la historia que fueron vacunados, entre ellos algunos periodistas, más que ahora callan por el favor recibido. Veamos entonces lo que nos tiene preparado el pajarito azul de Larry. No, Jorge, no me han vacunado. En el Ecuador, a comienzos de enero, recibí la insinuación, por no decir invitación, del Ministerio de Salud para vacunarme y les dije que no, muchas gracias. ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Ahora las invitaciones se han sabido llamar insinuaciones. ¿Será? Sí, ahora sí, te insinúo que voy a tener cumpleaños del fin de semana. Te insinúo que mi padre hoy está de cumpleaños. Así parece, mire, ¿qué tal? Te insinúo que el Adrián está lesionado el día de hoy y no puede dar besos, dice. Sí, eso sí, tengan cuidado las fans. Las fans. El día de hoy. Pero bueno, esta es una entrevista que dio el señor Guillermo Lasso al señor Jorge Ortiz en su espacio informativo. Y dijo esto, que había recibido la insinuación de vacunarse en enero del 2021. ¿Será que también el señor Lasso está en esa lista, en la famosísima lista que nadie quiere, que todos quieren saber, que nadie conoce, que por ahí está escondida, está bajo 10 llaves? Que puede generar conmoción social. Puede generar conmoción social. ¿Por qué será que genera conmoción social? ¿Será que por ahí están estos insinuados de la política? Oye, pero esto se puede asemejar a esta historia, ¿no? De Diego Kendo, de cómo es de Rodrigo Paz, que iban caminando por la calle allá en Chimbacalle, se toparon de casualidad y se fueron a vacunar. Así es. Entonces es peligroso esto. Puede que igual suceda con Guillermo Lasso, ¿no? Iba caminando por la calle, se topa con el ministro, saludan, dice, hey, vamos a vacunarnos, aprovechemos ahora. ¿Qué vas a hacer hoy tarde? Nada. ¿Qué vas a hacer hoy tarde? Vamos a pegarnos una vacunita. Sí, vacunémonos. Y realmente esto, mucho más allá de causarnos ya gracia y mofa un poco, es ya la indignación que tenemos. Y este reclamo no es por quienes se han vacunado, es porque necesitamos saber quiénes son las personas, porque hay que dar prioridad a quienes deben vacunarse con recursos públicos.
son vacunas compradas por el dinero de todas y todos los ecuatorianos. Y obviamente el plan de vacunación debería ser con prioridad a quienes están en la primera línea. Cómo han sufrido los médicos en esta época ha sido terrible. Y estamos a poquísimos días de cumplir 1 año de la declaración de la cuarentena, Andrés. A poquísimos días, a 5 días. Así que, mire, y seguimos con estos temas que cada vez se enredan y se enredan un poco más. Pero bueno, sigamos con nuestro queridísimo... Marquito Vargas me dice, el Andrés Tarde es muy serio, diferente en los dos programas. ¿Qué te puedo decir? Este es un programa Lo que pasa es que aquí yo le pongo Marquito. sabor. Permíteme, por favor, perdóname. No es que tenga diferentes caras, eso no. No soy camaleónico, cuidado. Eso sí no. No, yo trato de meterle ánimo en este espacio más distendido, más amplio, ¿no? Para que ustedes también se despierten, para abordar con otro ánimo, ¿no? Pero si quieren que me ponga serio, entonces me voy a poner serio. No. Y les voy a decir algo que realmente a mí me llamó muchísimo la atención el día de ayer. Y me dolió, porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, y creo que Carla tampoco. De hecho, Carla se quedó así. ¿Qué? Y yo también me quedé. Ayer en la entrevista, ya va rapidito, ¿no? Ayer en la entrevista con Jaime Torres, dijo, basta de decir que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno de ineptos. No es un gobierno de ineptos. No es un gobierno de ineptos. Lenín Moreno no es un inepto. Por favor. Lenín Moreno ha sido el gobierno más eficiente, más pulcro, más recto. ¿Saben con qué? Con los intereses de una diminuta minoría, del 2% de la población. Ha sido el más eficiente porque combina claramente el autoritarismo con el libertinaje de mercado. Es decir, más o menos para poner una similitud o una analogía, es la combinación del gobierno de León Febres Cordero con el de Yamil Maguad. Así estamos. Esto es lo que nos dijo el doctor Jaime Torres el día de ayer en una entrevista que estamos preparando para el documental Miserables, se titula el documental. Ya les daremos más detalles del documental. Ya les daremos más detalles, pero ahí le tiramos esta premisa, esta justificación, este argumento que me pareció muy interesante, porque es real, o sea, lo acusan de inepto, de incapaz, de insensato, pero me parece que ha sido capaz, eficiente y sensato para el 2% de la población ecuatoriana. Ahí no hay donde perderse. Así es. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede también con ese documental, ya les contaremos más adelante. Saludos nos mandan saludos José Castillo Alberca desde Soria, España. Muchísimas gracias por esos saludos. Edison Ortiz, también Angelita Cuichán también se encuentra ahí con nosotros. Pablito Esparza nos está mirando. Pero continuamos con nuestro pajarito azul y Larry. Y esta vez vamos hasta el Twitter, hasta la cuenta oficial del señor Yacu Pérez. Y él hace alusión a un tuit del señor Marco Teruggi. Él dice, atención con Ecuador, Yacu Pérez plantea abiertamente una intervención de la Fuerza Armada en el proceso electoral, criminalizar a Arauz, cambiar el CNE y declarar nula la primera vuelta. Esto haciendo alusión a al artículo que hizo el señor Simón Espinosa en Diario El Comercio. El inefable artículo, ¿no? Así es, el terrible realmente. Y el señor Yacu Pérez le responde y dice, no señor Marco Teruggi, Machi Rafael y Jaime Nebot controlan al CNE, las cámaras y poderes fácticos. Yo pido fortalecer la democracia si queda algo luego del fraude electoral y cómo, respetando la voluntad popular, transparentando las elecciones y abriendo las urnas. Esa es la respuesta que les da el señor Yacu Pérez. Ahora resulta que se sientan a tomar café. Vamos a ser un poquito más minuciosos, porque me parece que hay que detallar, describir, explicar. Ese es el oficio del periodismo. Hecho esto, se puede generar lo que se conoce como hermenéutica, que para mí, ¿usted sabe qué es la hermenéutica, Carlita? Explica, Andresito. ¿No? Bueno, la hermenéutica es la capacidad que tienen dos oficios principales. Entonces, el jurista y el periodístico. La interpretación de los hechos y de las cosas. Esa es la hermenéutica. Entonces, para poder interpretar lo que estamos viendo el día de hoy, hay que describir y explicar en primera instancia. ¿Qué pasó, pregunto yo, con esta reunión que tuvo clandestina Yacu Pérez con el juez del Tribunal Contencioso Electoral? Cuando había un proceso en marcha, un pedido de impugnación por parte del señor candidato Yacu Pérez Guartambel, violando incluso el artículo 12 del reglamento del Tribunal Contencioso Electoral, como lo señala el jurista Ismael Quintana. Con estas anomalías, a eso súmele las reuniones que tuvo Segovia, que es candidato electo por el Azuay de Pachacutic, con la Fiscalía. A eso súmele el accionar en horas por parte de Fiscalía y Contraloría para generar
incertidumbre en el sistema, en el proceso electoral e intentar acceder al sistema informático del CNE. A eso súmele las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral cuando exigen que se dé una sentencia en firme en contra del expresidente Correa. A eso súmele que el Ecuador está al filo de la democracia, y perdón si uso este título, que es parte de un documental brasileño, y a eso súmele también las irregularidades en el detalle de los datos, del resultado de esta primera contienda electoral del 7 de febrero de 2021. Entonces yo creo que son elementos de convicción que si uno lo va atando a una secuencia de tiempo, a un timeline, se va a dar cuenta de que, bueno, efectivamente acá sucede algo extraño. Hay un hilo conductor, ¿no? Por supuesto, algo extraño. Así es. Sin embargo, ante todas estas acusaciones y todo lo que está sucediendo en el proceso electoral, hay actores internacionales, también organismos internacionales que ya lo han dicho. En este caso, actores internacionales rechazan sugerencia de intervención de la fuerza pública en el proceso electoral. Esto lo tomamos del Twitter de nuestra casa Pichincha Comunicaciones. La secretaria internacional Podemos condenó los llamados a una intervención de las Fuerzas Armadas en las urnas, tras la sugerencia del integrante de la Comisión Anticorrupción, Simón Espinosa, para que militares de las Fuerzas Armadas intervengan en las urnas, misma que fue respaldada por el candidato Yacu Pérez. Varios actores internacionales rechazaron y condenaron esta idea. Así que al parecer no es solamente el señor Marco Teruggi que está obviamente haciendo este reclamo ante las aseveraciones del señor Yacu Pérez, del señor Simón Espinosa, sino también ya organismos y activistas internacionales, actores internacionales rechazan este pedido de intervención de las fuerzas militares y las fuerzas públicas en el proceso electoral. Efectivamente. Avancemos entonces en la materia. ¿Qué más tenemos, Carlita, para el día de hoy? Tenemos ya, además, que vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, Andrés, y justamente vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante. ¿Terminamos con Larry ya? Terminamos con Larry. El día de hoy hemos estado picoteaditos, está bien. A mí me gustaría agregar algún elemento que me parece que es súper importante. Cuente, tenemos un minutito. Un minutito, rápidamente entonces. Cuando ustedes se preguntan sobre el lawfare, que es esto que ha sido calificado, no voy a explicar qué es el lawfare porque sería meterme en una camisa de 11 varas, pero sí me gustaría de alguna forma detallar algo que es importante, que son los vínculos que puede tener la justicia con el Poder Ejecutivo, que no solo es del caso ecuatoriano. Recordemos lo que pasó en Brasil, cuando, digamos, la justicia se da cuenta que cometió error y de alguna forma recula y da su brazo a torcer y dice, no, estas denuncias en contra de el señor Lula no son viables. Recordemos también la reunión que tuvo en Olivos el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, con un juez que ahora forma parte de la presidencia de la principal presidencia de justicia, la primera cámara de justicia federal en Argentina. Recordemos que hubo 6 reuniones con Mauricio Macri en Olivos, y después de 48 horas de esta reunión con el juez Oliva en Los Hornos, se dan cuenta de que es necesario procesar una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. 48 horas después se da paso a este intento de juzgarla a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces sí hay que cuestionar y preguntarse por qué esos vínculos entre la función ejecutiva y la función judicial. Creo que es algo que tenemos que preguntarnos también acá en el Ecuador, por qué esos vínculos entre Fiscalía, el Ejecutivo, la función judicial, la Contraloría, jueces del Tribunal Contencioso Electoral con ciertos actores políticos, cuando la norma expresa establece que no es posible cuando tenemos un proceso de impugnación en camino. Esa cosita nada más quería señalar. Dejarle ahí picoteando lo que sucede, sobre todo en la región, ¿no? Y ahora lo estamos viendo además con el señor Lula da Silva también en Brasil. ¿Considera usted que el trabajo de las encuestadoras en las elecciones generales 2021 ha sido objetivo y confiable? Esa fue la pregunta que tuvimos para ustedes en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones el día de ayer. Entre todos nuestros queridos internautas que votaron el día de ayer, dice que el 73.6% dijo que no,
que no cree que el trabajo de las encuestadoras ha sido objetivo y confiable. El 26.4% dice que sí, que está muy de acuerdo. Así que el día de hoy usted puede contestar otra pregunta en el Twitter de Pichincha Comunicaciones. ¿Qué grado de influencia tienen las redes sociales en los resultados electorales? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que las redes sociales realmente han influido en los resultados de la primera vuelta y tal vez tendrán una injerencia en la segunda vuelta? Conteste esa pregunta para ustedes en Pichincha Comunicaciones en nuestro Twitter. Nos vamos a un pequeño cortecito, regresamos enseguida ya con nuestra invitada del día de hoy. Agárrate que volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces a tus estudios, solo tuyos y nada más que tuyos, los de Pichincha Universal. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, muy importante, con Caroline Ávila, quien es catedrática e investigadora de la Universidad de la SUAY, doctora en comunicación, magíster en ciencias de la comunicación y magíster en administración de empresas. Su trabajo de investigación en comunicación política, mito de gobierno, comunicación populista y relaciones públicas ha sido publicado en varios capítulos de libros y artículos en revistas indexadas o científicas. Actualmente conduce una línea de investigación en la Universidad de la SUAY en comunicación política con énfasis en el estudio de los efectos de la conversación digital en contextos políticos. Y sobre esa digitalización, sobre esa mediación que existe hoy por hoy en las redes sociales, es que queremos charlar el día de hoy, estimada Caroline. ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Andrés Durán y me acompaña Hola, Carla Coronel. Carla, querida, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a quienes nos escuchan en Radio Pichincha Universal.
Un gusto saludarles, una mañana fría acá en Cuenca, pero ahí En el Austro también estamos complicados con el frío entonces. Sospecho que todos, es un tema de serranía al parecer. Sí. Bien serranos, come papa. Así es. Lo más frío, siempre Cuenca es un poquito más frío. Hay que comerle mote entonces en este frío, hay que aprovechar un motecito calientito. Mote, el frío se pasa mejor, y un cafecito negro, ya está. Un tintito, nada más. Ya eso está, es todo. ¿para Bien qué más? dicho. Gara Bien como dicho, dirían bien por dicho. allá. Carísima. Entonces, estimada Caroline, hay muchas preguntas por hacer en este contexto político, cosas que nos llaman muchísimo la atención. Yo te confieso que abrí una cuenta de TikTok, no me registré, pero la abrí para poder entender qué es lo que pasa en esta red social. Porque ha sido un boom en estos últimos meses, en este último año. Y una de las características fundamentales de esta red es la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Que tienen sus videos, es la inmediatez, pero también una profunda banalidad. ¿Alcanza con el TikTok para ganar unas elecciones? No alcanza con ningún canal digital para ganar las elecciones. Uh-huh. Así como tampoco alcanza solamente con los medios tradicionales para ganar las elecciones. Eso es lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Que se incorporan nuevos canales, ¿no? Se incorporan nuevos canales. Por ejemplo, en los años 20, con la radio y la tele todavía comenzando, los años 20 sabías que si tenías un buen espacio de radio y de periódico era más que suficiente, porque los medios de comunicación todavía incipientes lo que hacían es comenzar a intermediar entre los partidos políticos y el gobernante, o en este caso, y el candidato, ¿no? Uh-huh. Entonces, se utilizaba la radio, se utilizaba el periódico como un intermediador, pero la fuerza estaba en los grupos políticos organizados. Conforme van pasando los años y la tecnología hace lo suyo, llega la televisión, y la televisión parecía que iba a ser el nuevo paradigma. Entonces, si no salías bien en la tele, perdías las elecciones, y por esa razón, por ejemplo, se acuñaron algunos mitos al respecto sobre esta comparación entre Nixon versus Kennedy, porque dicen que ha perdido debido a que no manejaron bien las lógicas de la televisión. No manejaron bien las lógicas de la televisión, pero tampoco manejaron las otras lógicas y no hicieron una buena conexión con el votante. Entonces, no fue un recurso exclusivo de la televisión lo que lanzó a Kennedy a la victoria en su momento. Entonces, lo mismo sería ahora. Si es que el recurso de lo digital fuera así de estupendo, el candidato que más invirtió en canales digitales, Google Ads, gestión estratégica en Facebook, en Twitter, fue Guillermo Lasso. Ciertamente no usó TikTok, pero utilizó todos esos otros canales y con fuerte inversión, económicamente hablando, y obtuvo un 20% de la votación. Por el otro lado, Javier Hervas, que era un perfecto desconocido, arranca una campaña muy, muy interesante con esta suerte de, no sé, como una suerte de campaña irreverente, ¿no? Para los cánones, los códigos políticos, utilizando TikTok, llegando a un segmento que no es poca cosa, incluso más que Twitter. Bueno, sabemos que en Twitter la demografía es otra, pero ya se habla de al menos 2 millones de usuarios en el Ecuador en TikTok, un poco cerca de esa cifra. Entonces, no es tampoco nada despreciable. Por supuesto, no será la reina Facebook, pero no es despreciable y llega a ese 15% porque sabiendo que no le alcanza el TikTok, para enero migra, ¿no es cierto?, hacia otros canales y cambia un discurso para poder llegar a los papás de los jóvenes que le estaban en ese instante dando cierta atención, no todavía voto, atención. El crecimiento de Hervas, si tú te fijas, en los últimos días de la campaña, es que él sube casi 6 puntos, en los últimos días de la campaña. Uh-huh. Y ese es típico fenómeno de una indecisión fuerte en la que este momento tenía el Ecuador y que deja prácticamente para que cualquier cosa pueda pasar. Y claro, ellos
lograron sostener adecuadamente su discurso, ¿no? Entonces, pero no ganan, llegan al 15%. Entonces, evidentemente, lo que hago aquí es desde la academia darte evidencia científica para responder. Evidencia empírica, dirían. Así es. Evidencia empírica para no dar por cierta una frase como la que este rato todo el mundo está escuchando, porque ciertos estrategas se comienzan a vender así, ¿no? Yo soy el que hice TikTok para fulano, sultano, y me engano. Si quieres ganar la campaña con eso, pues no alcanza. Caroline, con esto podríamos entonces desmitificar un poco el hecho de que los resultados de la primera vuelta fueron el hecho de las acciones que se tomaron en redes sociales, porque hablamos de una población electoral llamada los millennials, que es de entre los 16 y 35 años, y que aquí en Ecuador ocupan el 43.4% del padrón a nivel nacional. Fíjese usted. Imagínate, en las provincias amazónicas ya llega al 50%. Pero eso quiere decir que a estos millennials tampoco es que se llega a convencer o que se los llega a leer de una manera correcta a través de acciones en redes sociales o de hacer TikToks. ¿Eso podríamos desmitificar un poco entonces? Aquí el desafío es utilizarlo adecuadamente, de manera que el canal es TikTok, pero el contenido no lo puedes descuidar. Claro. Entonces, utilizas el canal con el contenido adecuado, te va a funcionar, y te funcionó hasta cierto punto, porque no terminas de ganar, pero te funciona hasta cierto punto, y eso es un poco aquí el gran desafío, ¿no es cierto? Y estoy absolutamente en la misma línea, ¿no? Estoy justamente intentando buscar un último reporte sobre la población ecuatoriana, tanto en Twitter como en TikTok, ¿no? Y claro, ya si ponemos por rangos etarios, como tú bien acabas de manifestar, si me permites un segundo, en el caso, por ejemplo, de Twitter, hay 1 millón de usuarios, esto es dato a enero del 2021 de Mentino, ¿no? Y esto es yo me estoy robando, no es mío, me lo compartió el Cristian Sánchez, que es un colega periodista aquí en Cuenca, y el dato más o menos es interesante porque el 36% de los usuarios, de este 1 millón de usuarios, ¿no? Está entre los 18 y 24, pero un 33% también nada despreciable está entre los 25 y 34 años, ¿no? En Twitter hay más varones que mujeres, la composición es 60-40, y hay un grupo del 35 a 44 años que está en el 13%, y ese grupo es interesante, incluso con el de la siguiente rango etario, porque son los que hacen opinión pública, son los activos, los que consumen política, son los periodistas, son los militantes. Ellos están en Twitter y hace que esta red, aunque sea solo de 1 millón de usuarios, sea muy atractiva para los políticos, ¿no? Hay una incidencia en la conversación. Opinión, claro. ¿Qué pasa en cambio en TikTok? Hay 2.300.000 usuarios a enero 2021 en el Ecuador, ¿no? Y como tú bien dices, de 13 a 17 años está el 16%, ¿no? Ahí está mi hijo, mi segundo hijo. De 18 a 24 años está el 55% de usuarios. Ahí están tus millennials. Los millennials. 25 a 34 Yo estoy ahí, 48%. Ahí están ustedes, ¿no? Sí. Gracias. Y eso que yo también me abrí mi TikTok igual, ¿no? Para publicar yo todavía, aunque ya me voy a animar, voy a ver si hago clases por TikTok. Genial, y mira, sí, lo hago para ver cómo están los otros candidatos, cómo están comportándose, qué tipo de videos tienen, cómo funciona además, porque es importante entender la dinámica del canal, ¿no? Cómo funciona, en dónde están cómo se alimenta el feed, ¿no? Cómo te van llegando nuevos videos, cómo llegas a consumir la información, qué te llega, cómo funciona el algoritmo, cómo se manifiesta. En el caso de mujeres, hombres, en TikTok el 54% son mujeres y el 46% son hombres. Como para tener una referencia, si hablamos de 2.300.000 usuarios, muchos de ellos están como vos y yo, o sea, solamente estamos de mirones. Estamos ahí de infiltrados, más a la expectativa, fisgones. Pero es básicamente el tema, ¿no? Para mí, mi segundo hijo es el que me filtra la información. Me dice, mamá, ya me llegó tal publicidad. Como él sabe que yo necesito esos datos,
Entonces comienzo inmediatamente a verificar si es que el movimiento está teniendo ya un efecto en ese público, ¿no? En ese votante voluntario, por ejemplo, ¿no? Que tiene el voto optativo, el voto facultativo. Estimada Entonces, Caroline. Nuevo, solo para cerrar con la Sí. idea, es importante conocer el canal, ¿no es cierto? Es importante aprender su dinámica, utilizar bien los códigos, pero jamás dejar aquel principio en comunicación política que es tan antiguo como la historia misma. Provocar una conversación, enganchar en esa conversación, en ese interés que los votantes tienen. Estimada Carolina, interesante lo que nos planteas. No se gana a través de las redes sociales. Lo importante es ese diálogo y esa conexión, ese feedback que puede retroalimentar el accionar político. Pero en este tiempo, en esta segunda vuelta, hemos visto algunos cambios interesantes que llaman la atención. Y quiero personalmente concentrarme en el cambio más drástico de uno de los candidatos, de uno de los dos candidatos, que es el de Guillermo Lasso. En primera vuelta vimos un candidato rígido, agarrotado, áspero y muy tenso, ¿no? Bastante formal, protocolario, que no salía de esos cánones, que incluso dijo que no iba a abrir su cuenta de TikTok. Posteriormente lo hizo y eso llamó muchísimo la atención. Y dentro de eso también recordé muchísimo la posibilidad, mejor dicho, el libro que había planteado en su momento, George Lakoff, ¿no? De esto de que no pienses en un elefante y terminas pensando en el elefante. Algo similar me parece, tú me dirás si estoy equivocado, ¿qué sucedió con los zapatitos rojos de Guillermo Lasso? Tan comentados. Tan comentados y que de alguna forma me da la impresión a mí que se quiere convertir en una especie de atrezo, ¿no? Esta característica fundamental que toma alguna producción audiovisual o una escena donde una boina toma un protagonismo, unas gafas toman un protagonismo, unos lentes particulares toman un protagonismo. Pero me parece que los zapatitos rojos de Guillermo Lasso han tomado ese protagonismo, pero sin ningún tipo de bagaje por detrás, sin ningún tipo de contenido por detrás, que permita de alguna forma enganchar y reflexionar sobre aquello. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto de este particular, Carolina? Son los símbolos de campañas, ¿no? La correa hace 10 años atrás fue exactamente el mismo símbolo, ¿no es cierto? Y en el caso actual, diremos, el monopatín que utilizaba Airbus también de alguna manera aplica la misma estrategia. Claro. Necesitas un símbolo, algo con lo cual, lejos de hablar del discurso político, te permita inmediatamente hacer la asociación. Eso es muy práctico, ¿no? Porque nos permite, utilizando a otro autor que es Roland Barthes, nos permite utilizar, diremos, esta referencia connotativa de este símbolo para poder asociar sin ni darnos cuenta con el discurso del político o con el político en sí mismo, ¿no? Funciona perfecto para recordación, pero también funciona perfecto en este segmento del que estamos hablando, de los millennials, ¿no es cierto? Porque ellos no les gusta la política, la rechazan. Si viene un candidato a querer darles la mano, probablemente porque además así mismo son esta generación, pues ni siquiera le extiendan la mano, ¿no? Más todavía ahora con pandemia. Pero te grafica muy bien lo que estoy queriendo decir con ese gesto. Entonces, si es que utilizo los símbolos permiten hacer una asociación desde una perspectiva distinta. Entonces, el monopatín con Airbus, la correa con Rafael Correa, y en este caso, los zapatitos rojos, claro. Ahora, yo no creo que sea tan así como muy traído, muy suelta la idea, porque creo que hubo mucha investigación y premeditación en el equipo nuevo que está en este momento apoyando la campaña de Guillermo Lasso, porque los zapatitos rojos son muy simbólicos en las luchas feministas, ¿no? Por supuesto. Entonces, bajo esa perspectiva, apropiarse del rojo es una provocación de conversar con un segmento que para la derecha no ha sido jamás un tema de su agenda, ¿no? O si es que se ha planteado una agenda a nivel de las mujeres, ha sido una agenda distinta a las consignas de la lucha feminista como tal, muchas veces contraria
a algunas de las exigencias de los feminismos. Entonces, pero esta sí, conversión de alguna forma no refleja autenticidad en el candidato y sí, creo que por ahí va un poco el Y cuestionamiento. por eso también se dio el rechazo de muchas de las activistas Claro. del feminismo que fueron contactadas por la campaña y que dijeron, vea, ahí sí, nomás deje, no, gracias. sí, es un riesgo grande. Yo creo que es como un paso muy largo que se dieron. Me parece también que es una medida extrema ante la situación extrema en la que Lasso se encuentra, y creo sinceramente que genera al menos ciertos resultados positivos. Uno de ellos, por ejemplo, que ustedes y yo estemos conversando Así de es. Guillermo Lasso, Como se dice en publicidad, mientras hablen, no importa de qué, pero mientras hable. y no del otro candidato. Claro. Porque el otro candidato no ha tomado medidas extremas, no lo ha necesitado, pero se está perdiendo en la conversación, y ya llevamos todo este tiempo mirando ese fenómeno. ¿Y esto ha inflado la figura de Guillermo Lasso? ¿Consideras que en estas semanas se ha inflado un poco el perfil político de él? O al contrario. ¿O se ha desinflado? Claro. Yo creo que la gente conversa de él, y creo que el hecho de que la gente converse de él, positivos o negativos, siempre será bueno. Preferible es que conversen de ti a que no hablen nada de ti, ¿no es cierto? Ese es un primer tema, y creo que Arauz tiene un gran desafío en lograr que conversen también de él, ¿no? La ventaja que tiene Arauz en relación a Guillermo Lasso es que Arauz ha logrado plantear temas de propuestas en la conversación, ¿no? Por ejemplo, a propósito del lugar de donde estoy, de Cuenca, la semana pasada llegó y presentó un plan de salud, ¿no? Y de alguna manera intentó entrar en esta conversación sobre el tema salud, que es tan importante para todos, mientras que seguimos hablando de los zapatitos rojos de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, mientras que está en la conversación si es que se vacunó o no se vacunó Guillermo Lasso, si está en la lista VIP o no está en la lista VIP. Entonces, la conversación profunda está este rato en la cancha de Andrés Arauz. El problema es quién presta atención hoy a esa día conversación a esta profunda. profundidad de conversación, cuando estamos en una segunda vuelta en la que la gente está bastante cansada y que claramente no le alcanza solamente mostrarse como Andrés Arauz apoyado por Rafael Correa, ¿no? Tiene que deslindarse inclusive de esa marca. Un dato que me pareció interesante, pero todavía me falta más evidencia empírica para medirla, es la entrevista que tuvo con estas dos niñas de Ingobernables. Me parece que ese ejercicio realmente peligroso para un candidato que le han controlado mucho el acceso con los medios, que sea muy cuidadoso, una participación en el debate, en fin. Creo que fue un ejercicio largo, pero interesante. Habrá que ver si es positivo o negativo en materia de votos, ¿no? Pero creo que pudo haber sido muy interesante esa propuesta, ¿no? Salirse de esa zona de confort. Eso, por ejemplo, tiene, creo yo, más incidencia en el votante feminista que ponerse zapatitos rojos, ¿no? Porque te pones en un espacio de seria conversación sobre el tema. Y aquí te pongo, esas son mis cartas, y probablemente algunas feministas digan, no está, prefiero votar nulo, por último, ¿no? Pero quién sabe, y otras dicen, ok, ya, al menos sé que el man es medio, no tanto, ya, algo. Pero por lo menos está hablando y proponiendo. Claro. Cualquiera que sea la conclusión que extraigan, el grupo feminista tuvo un espacio franco, fuerte, jodido, como decimos acá, para saber qué piensa el candidato. Insisto, es distinto a los zapatitos rojos. Me atrevo a pensar que puede generar una reflexión distinta, pero me hacen falta datos todavía para ver si es que funcionó o no. Según lo que planteas, Caroline, permíteme hacer hermenéutica de lo que dices, interpretar lo que acabas de sentenciar, juzgar, argumentar. Tenemos dos modelos muy distintos en el ámbito económico, político, social, etcétera. Pero en el argot de la campaña y en la calentura de la campaña política y comunicacional, tenemos a una persona que banaliza algunas cuestiones, cambia, genera conversión, sale de un momento rígido y álgido y otro que empieza a discutir temas sociales, políticos, de interés público, etcétera, etcétera. ¿Consideras entonces que la vía es la banalización de esta situación que están viviendo los ecuatorianos o la profundidad de lo que estamos viviendo la gran mayoría y la realidad social que atraviesa la gran mayoría de los ecuatorianos? ¿Qué decir en ese sentido?
Es que yo por eso dejé la consultoría política hace tiempo atrás. Me quedo en la linda academia, me quedo feliz en la academia. La académica te va a decir, por supuesto que hay que educar, por supuesto que la pedagogía, por supuesto que las grandes ideas, por supuesto que... Pero el estratega te va a decir, a ver, primero ganemos esto y después hacemos... Y después incluimos. Y después arreglamos. Pero a mí me parece sinceramente eso un insulto al votante, ¿no? Entonces yo creo que ahí el pragmatismo debe tener un baño de honestidad también y de ética, ¿no? Entonces sí me parece que ganar insultando así al votante no corresponde y creo que no se gana. Estoy convencida que no se gana. Así que me parece que lo que deberíamos más bien plantear es una fórmula híbrida. Y tal vez ese, por ejemplo, no sé, probablemente sea una blasfemia, pero esa es la razón por la cual los populismos funcionan, ¿no? Porque de alguna manera son capaces de establecer propuestas ideológicas hasta cierto punto. Si sabemos que la ideología no está profunda en discursos como estos, pero son mucho más cercanos a la población. Entonces son capaces de poder llegar a esa población con un nivel de discurso más cercano, más próximo y sin, si es que lo haces bien, insisto, hay populismos y populismos, yo particularmente no quiero utilizar el término peyorativo, más bien lo veo como un modo de construcción política válido, legítimo también, ¿no es cierto? Y que puede tranquilamente ir hacia una propuesta más sincera y honesta y cercana con la población y con su preocupación. Entonces, un modelo híbrido me encantaría a mí plantear, ¿no? El problema es que no siempre existe eso, ¿no? En esta lógica, mi estimada Caroline, para terminar ya la entrevista, que se nos acaba el tiempo así rapidito, y en esta primera vuelta hacíamos un análisis de que realmente no se conocieron a fondo las necesidades de los votantes y he ahí los resultados, especialmente con las encuestadoras. ¿Tú crees que a través de las redes sociales, a través de una agenda política dentro de las redes sociales o dentro de esta estrategia comunicacional, se puede llegar realmente a dar propuestas que solucionen las aspiraciones y las necesidades de los votantes? Lo que haces con las redes sociales, si es que las quieres usar bien, es una buena escucha, una buena conversación, el poder interactuar. Imagínate el privilegio que tienes, saltarte todos estos otros intermediadores, llámense periodistas, llámense activistas, políticos, líderes barriales, y directamente hablar con la ciudadanía e interactuar con ellos sobre sus intereses, sobre sus necesidades. Recoger un gran espacio de escucha. Y esa escucha bien canalizada, bien fomentada, bien utilizada, luego la gente se ve reflejada en la propuesta, en el proyecto, en el discurso del político, ¿no? No se trata solamente que el político viene y habla de historias de Juanita, de Pepito, de Raulito, no, sino que en verdad está utilizando el canal para lograr esa conexión, esa conversación, ese enganche, ¿no es cierto? Esa es para mí la principal virtud de este canal llamado redes sociales, ¿no? Provocar una conversación en cercanía, en honestidad, que le permita al candidato y al votante encontrar espacios de interacción que de otro modo se habían perdido, ¿no? Mediado todo como estaba por la televisión como gran reina de los medios de comunicación y con una clase política que había perdido completa conexión con la masa. Entonces llegan las redes sociales a dar ese espacio que resulta valioso. Estimada Caroline, se nos quedó corto el tiempo, te conminamos, como siempre lo decimos, a seguir abordando, charlando, escribiendo, explicando este contexto que cada vez es más crítico, donde van pululando algunas acciones. Muchas gracias, estimada Caroline, te quedamos enormemente agradecidos, esperamos que algún momento nos puedas invitar ese mote piso tan añorado. Nos iremos para Cuenca algún ratito. Abiertas las puertas siempre. Un gusto y un Gracias, Caroline. Gracias. Para ti, no se olviden que tenemos nuestra trivia de la semana. El día de mañana sorteamos nuestro siguiente premio. ¿En qué año la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Proces se convirtió en la primera mujer que ejerce el derecho al voto en Latinoamérica? A, 1920, B, 1930 y C, 1924. Su respuesta con nombre y apellido, 098-947-0058. Nos quedamos sin tiempo, queridos amigos. Como siempre lo decimos, usted y nadie más que usted tiene las conclusiones. Chau. Adiós.